Ponemos esta nota, nos encontramos con Jorge Blato y como siempre, Jorge, este espacio dedicado a temas que nos llaman la atención, ¿no? Son temas raros, que a la gente seguramente le gusta, y vamos a estar hablando sobre terapias alternativas, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo quiero que no? me cuentes un poquito cómo es, qué son las terapias alternativas. Bueno, Ale, mira, de hecho la palabra alternativa nos está diciendo alternativo a otra cosa. Bien. Y en realidad, bueno, se habla de la curación, ¿no es cierto?, desde la medicina alopática o hipocrática, la medicina que conocemos, la de los médicos, de los laboratorios. Y en este caso, bueno, decimos alternativa porque este tipo de sanaciones, ya estamos hablando, viste, en términos distintos. Sí. En un caso hablamos, por ejemplo, de medicina, de curación, Bien. y en otro hablamos de sanación, ¿cierto? Y el otro día, en el programa anterior, que tocamos más o menos el tema, también habíamos hecho una diferencia. La medicina hipocrática trabaja, digamos, básicamente sobre el cuerpo físico, y la alternativa, y es más, quiero hacer también un paréntesis para nombrar de otra manera este tipo de terapias, terapias complementarias. ¿Por qué? Porque yo creo, y la gente que está en este tema, de este tipo de terapias, que normalmente son, que trabajan con la energía universal, que se hace una canalización, o bien que se trabaja sobre meridianos, pero siempre basado más o menos en lo que es la energía que tenemos en el campo áurico principalmente, y que también abarca el cuerpo físico. Y en realidad es bueno si lo tomáramos como complementarias, o sea, una complementando a la otra, ¿viste? Se puede hacer alternativo, de hecho, pero sería bueno que los dos tipos de curación o de sanación se pudieran complementar algún día para lograr excelentes resultados, ¿no? Por eso, bueno, hecha esta aclaración, te quiero decir que es una manera de curar o de sanar que viene desde los tiempos más remotos. Desde los tiempos más remotos, ¿por qué? Porque el hombre siempre seguramente tuvo algún tipo de problemas de orden psíquico, emocional, y otros problemas del cuerpo físico, enfermedad, ¿no es cierto? En el caso de este tipo de terapias complementarias o alternativas, en realidad no se habla de un montón de enfermedades. Se habla o sea, no se habla, no se lo pluraliza, no se lo abre hacia a un montón de enfermedades. Se habla de enfermedad o salud, ¿no es cierto? Está bien. O sano o enfermo. Claro, ¿y qué tipo de enfermedades? Bueno, en este caso, como se entiende que este tipo de terapias en su mayoría trabajan sobre el campo áurico, y creo que el otro día algo mencionamos, de que si bien el problema, la enfermedad, se manifiesta en el cuerpo físico, sin embargo, una teoría dice que esta enfermedad proviene de problemas emocionales o psíquicos que están en otro plano, en el cuerpo áurico, en el cuerpo áurico, porque el cuerpo áurico estaría, para que la gente lo pueda entender un poco mejor, el cuerpo áurico estaría dividido básicamente en 3 secciones. O 4 si querés. Hay una que es el cuerpo físico, que es energía propia también, porque el aura es un huevo, un campo de energía, donde se incluye el cuerpo físico como energía densa, y después habría 3 cuerpos más. Un cuerpo donde también es de energía, pero mucho más, menos denso que el cuerpo físico, y a medida que se va apartando del cuerpo físico, se va alivianando cada vez más, se va haciendo cada vez más sutil esa energía del campo áurico, ¿no? Pero sería un poco así: tenemos un cuerpo físico,
un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. Llamémosle cuerpo a estas secciones que está dividida el campo áurico. Y como dije el otro día, en la teoría esta es así. La enfermedad se muestra en el cuerpo físico, se genera en el cuerpo emocional, acá en el campo áurico, y se podría curar desde el cuerpo espiritual, ¿no? Por medio de terapia alternativa, lo que está mencionando. Por medio de estas terapias alternativas. Supongamos, claro. Jorge, en el caso que una persona que tenga problemas psicológicos, emocionales y de pronto está estresada, ¿le afecta en el físico? En diferentes claro, áreas? por supuesto. El estrés es un tema muy delicado, tanto tomado en cuenta en la medicina hipocrática como en este tipo de terapias complementarias. Porque este tipo de problema que es el estrés, en realidad no es una enfermedad en sí, ni en un terreno ni en el otro. No es una enfermedad en sí, es una serie de síntomas que provocan un desequilibrio, sí, en el cuerpo físico. Y de hecho, ahí sí creo exactamente que proviene justamente el estrés por problemas en el cuerpo emocional o psíquico, ¿me entendés? Esos problemas activan un mecanismo de defensa que le dio la naturaleza al hombre y principalmente lo hizo basado en el hombre primitivo, el hombre de las cavernas. Ese hombre estaba en una desventaja en el ámbito donde se movía, donde vivía, porque era un terreno demasiado peligroso, con animales quizás agresivos, de tamaños muy grandes, con inclemencias del tiempo. Este hombre vivía en un estado de peligro. Yo pienso, no sé si permanente, pero sí bastante constante, ¿no? Entonces la naturaleza lo dota de una serie de ventajas para que pudiera sobrevivir y manejarse en un ámbito hostil. Y entre otras cosas que le da esto, el estrés. Entonces vos me vas a decir, ¿pero cómo? El estrés hoy es claro, se considera una enfermedad. Es una enfermedad. Claro. Y sin embargo, en realidad lo que ocurre no es que el problema venga por un momento de estrés que tenemos, sino que lo que pasa es cuando de un estado de estrés, ya te voy a explicar cómo es este mecanismo, inclusive muy por arribita, ¿no? Porque si no sería demasiado largo. Pero cuando se produce un estado de estrés e inmediatamente el cuerpo vuelve a normalizarse y se normaliza todo, no hay problema. El problema es cuando no alcanzas a salir de un estado de estrés y entras en otro, y ya no hay manera de que el cuerpo vuelva a normalizarse. Y ese entonces es el estrés que nos afecta. El animal que está mencionando hoy te suena por teléfono y te dice, señor, se quedó 50 su Exactamente. No alcanza, pues también tenemos exacto, señor, mire, usted se va a quedar sin trabajo a fin de mes. Claro. Señor, le aclaro que el alquiler va a tener un aumento del 50% y voy a decir de dónde saco la plata. Bueno, todas estas cosas hacen que hasta el sonido del clásico del teléfono o celular o el teléfono físico hace que haya una alteración que mueve inmediatamente los resortes que provocan el estado de estrés. Lo voy a hacer rapidito, te voy a explicar esta teoría que quizás los médicos lo tengan desde otra forma. Yo no te puedo hablar de eso, pero sí te voy a hablar cómo interpreta el sistema holístico del que estamos hablando un estado de estrés. El hombre primitivo, como te dije antes, para poder tener mejor posibilidad de subsistencia o de sobrevivencia en ese medio hostil, la naturaleza le da, de hecho, los sentidos que tenemos actualmente. Pero también le daba en aquel momento un instinto súper desarrollado que lo hemos perdido porque lo que no se usa o lo que no necesitamos lo vamos perdiendo en el camino. Y el hombre perdió, sí,
el estado del instinto, la intuición. La intuición claro. También era parte muy desarrollada en el hombre primitivo, ¿no es cierto? Pero vamos concretamente al tema del estrés. Lo dota de un mecanismo donde cualquiera de los sentidos que advierte un peligro inmediatamente activa el sistema glandular y se disparan inmediatamente algún tipo de hormonas que llevan mensajes al cerebro y a otras partes del cuerpo. Llevan el mensaje de peligro. Cuando eso se produce, cuando se desata eso, el hombre entra en el estado de estrés. El estado de estrés lo que hace es activar su cerebro a un 100% de la capacidad que tiene, para que pueda resolver inmediatamente el problema que se le presenta. Vamos a suponer, el hombre está parado acá, entre medio de árboles, y de pronto un animal muy grande, que ya sea porque lo ve por el rabo del ojo, porque se lo advierte el sonido, cualquiera de los sentidos, o por el olor, por lo que sea, cualquiera de los sentidos dice, hay un peligro, salta ese mecanismo que es el estrés, y inmediatamente se disparan este tipo de hormonas y lleva el mensaje. Al cerebro hay peligro. ¿Qué hacemos? El cerebro se activa un 100% de sus posibilidades para que tome la mejor resolución. Y fíjate vos, en psicología se llama ponele el estado, no recuerdo bien el término, de lucha o de huida. El hombre tiene que tomar una resolución, o lucha contra lo que se presenta o huye. Y entonces, cualquiera de las dos decisiones que tome, lo que queda implicado notablemente es la posibilidad muscular de sus brazos y sus piernas, ya sea para la pelea o para la huida. ¿Y qué hace entonces el estrés? Lo que hace es brindarle 100% de su capacidad para resolver, pero además anula inmediatamente el paso de sangre a lo que no se necesita en ese momento: digestión, sexo o alguna otra cosa que no necesite en el momento. La voz contrae inmediatamente y manda toda esa sangre a los brazos y las piernas, al sistema muscular. Y bueno, eso también está relacionado, mira qué curioso, con la diabetes, ¿no? Curiosamente, porque una de las glándulas produciendo la glucosa y el páncreas, por ejemplo, produciendo la insulina. La mezcla de la glucosa, del azúcar con la insulina, es un combustible para los músculos. Por eso aquí juega también el tema del estrés, porque hace que toda esa sangre lleve mucho más combustible a los músculos para que puedan ese hombre tener mucho más fuerza de la habitual, tener más posibilidades de correr mucho más rápido, y todo eso hace que tenga una posibilidad mejor de salir airoso ante esa situación. Y ese es el estado de estrés. Pero una vez que el peligro pasó, inmediatamente el cuerpo vuelve a normalizarse y ya ese estrés pasó y no pasa nada. Ahora, como dijiste vos antes, si le sumamos el problema actual, que ya no es un animal grande, y lo llevamos a los problemas que tenemos hoy, que nos alteran porque nos da miedo, porque el estrés en realidad se produce únicamente cuando hay una situación de miedo, de temor. Cuando hay temor, hay un golpe de estrés. De otra manera, por lo menos desde lo holístico, no ocurre el estado de estrés. Pero el miedo, a veces, es por situaciones económicas, laborales, es mucho más sencillo, es de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y entonces el hombre actual está condicionado por un estrés en este momento y otro miedo, otro temor dentro de un rato, y llega un momento que el cuerpo ya no puede volver a normalizar eso, y entonces estamos en problemas. Desde lo holístico, Jorge. Desde lo holístico. ¿Cuál sería la solución para el estrés? Y bueno, yo creo que si el estrés es un estado de alteración, el estado de relax, el estado de paz del individuo sería perfectamente lo que podría contrarrestar esto.
Es decir, si yo lograra calmar en una situación donde me he puesto muy nervioso porque me está ocurriendo una situación económica o de lo que sea, ¿no? Porque hay miles de situaciones. Yo creo también, fíjate vos, en el día de hoy vivimos estresados, pero buena parte de la culpa de estos estrés es estar viendo todo el día informativos en la televisión, sí, en la radio, porque sí, nos están cargando de problemas que hacen como que son de cada uno de nosotros y a veces no tienen nada que ver, porque el hecho de que haya habido un crimen en Buenos Aires no necesariamente nos tiene por qué alterar a nosotros, ¿me entendés? Porque vivimos en un ámbito distinto, acá no estamos en una situación de peligro que salimos a la calle y nos asaltan, pero nos hacemos cargo, ¿viste? La televisión principalmente nos hace cargo de cosas que no nos corresponden, de que no son un peligro para nosotros, son para determinados ámbitos. Está bien. ¿Me entendés? Y eso hace que si uno no lo tiene en cuenta y se prende y después, bueno, la cuestión política también tiene mucho que ver. Las situaciones que se viven diariamente, que el dólar se disparó, que las góndolas del supermercado son el monstruo ese que se le aparecía al hombre. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo no vamos a estar con problemas de salud? Porque ese estrés que no se vuelve a normalizar te lleva a la enfermedad, indudablemente. Está bien. Sí, porque fíjate que donde primero actúa es sobre el sistema glandular. Y si a vos no te funciona el páncreas como glándula productora de insulina, seguramente vas a tener un problema de exceso de azúcar en tu sangre y cuál va a ser tu problema entonces. Jorge, ¿Cierto? La diabetes. lo holístico, claro, desde lo holístico quiere decir la relajación y la meditación. Bueno, ¿no? Sí, ahí vamos a volver sobre el tema para cerrarlo, ¿no es cierto? Desde este ámbito de las terapias complementarias, se trabaja mucho justamente con algunas técnicas. La mayoría viene de la India, viene de Oriente, ¿no es cierto? Pero tienen tantos años de antigüedad que han sido más que probadas. Entonces, el hecho de hacer respiraciones yógicas o respiraciones profundas que sabemos que hacen que inmediatamente todo el sistema nervioso se relaje, ya estamos teniendo una forma de contrarrestar ese estado de estrés. El hecho de poder contar también con algo también que viene desde Oriente, que es la meditación simple, la meditación profunda, en fin, hasta donde uno pueda llegar, también te permite bajar los decibeles de manera importante. Pero cualquier tratamiento que te hagas con energía pránica, como estos, por ejemplo, la terapia de Reiki, la terapia de imposición de manos, la que yo conozco que es la terapia pránica, cualquiera de estas técnicas, cuando se pasa energía sobre una persona, el efecto inmediato es la relajación. La persona inmediatamente se relaja. Y eso ya también es un antiestrés. ¿No es cierto? Jorge, la verdad que es muy interesante. Y bueno, estás hablando de sanación, de terapias alternativas. Te voy a volver un poco sobre el programa anterior que hablamos sobre Jesús. Él curaba, ¿sí? Él hacía sanaciones por medio de energías. Digo, ¿también aplicaba este tipo de ciencia? Mira, yo creo que sí. Es más, hay algunas cosas que yo deduzco por mi propio análisis. Es decir, no he leído o no he encontrado demasiado material sobre esto, pero sí me he preocupado en ver un poco el tema, ¿no? Y fíjate un detalle. Cuando hablamos de Jesús y sus 12 apóstoles, o Jesús y sus discípulos, sus 12 discípulos, cuando hablamos de discípulo estamos hablando de alguien que recibe una enseñanza y que evidentemente tiene un maestro. En este caso, Jesús maestro, los 12 apóstoles, sus discípulos. Sí. Bueno, y la pregunta que yo me hago es, ¿qué enseñaba Jesús a esos discípulos? Debo suponer, porque la Biblia
de alguna manera habla aspectos así, pero a veces no es tan fácil decodificarlo. O entender un poco más, ¿no? El término que me parece correcto. Entonces, a mí se me ocurre pensar que si bien Jesús iba haciendo sus prédicas, porque él centraba prácticamente su prédica, y esto lo podemos ver en la Biblia, donde lo busquemos, en la apertura del corazón, o sea, en el amor desinteresado, el amor universal, llamémosle. Quizá esa era la prédica principal de Jesús, pero por supuesto él también estaba enseñando todo lo que era inherente a lo mejor de cada uno de nosotros, a desarrollar lo mejor, a desarrollar la bondad, el amor, la caridad, la misericordia. Me parece que todas esas cosas Jesús las iba pregonando junto a sus discípulos y la practicaba sin ninguna duda, ¿no es cierto? Ahora bien, creo que también debe haber enseñado a sus discípulos las técnicas de sanación con energía. Y te digo por qué. Porque en una parte de la Biblia él dice, id y sanad. Les está pidiendo, o les está aconsejando, o ordenando, no sé, que vayan y sanen. Y si van a ir esos 12 apóstoles a sanar, es porque él les debe haber enseñado la técnica de sanación. ¿Sí? Que seguramente ellos no conocerían. Por eso tengo que pensar en este análisis que efectivamente Jesús hacía sanaciones milagrosas, pero también él desarrollaba, a mi juicio, y con todo respeto, algún tipo de técnica de este tipo de sanación con la energía universal, y se las transmitía, se las enseñaba a sus discípulos. Incluso imposición de manos. Claro, yo creo que una de las técnicas básicas que hacían él y sus discípulos era poner las manos sobre la persona que estaba enferma y pasar energía y sanarlo. Pero esto va de mi cuenta, no sé si efectivamente era así, lo supongo. De todas maneras, fíjate vos, hay otro detalle, ¿no? Ellos iban predicando, iban enseñando, iban tratando de que la gente evolucionara espiritualmente. En esa época me imagino que debe haber sido la gente un poco más violenta, o quizás, no sé, más cerrada. Más cerrada. Si ahora ya el tema se está cuestionando de ese tiempo, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces, yo creo que él buscaba de alguna manera que la gente desarrollara más la parte espiritual. Y la parte espiritual es eso, es dar lo mejor de cada uno de nosotros al otro. No había mucha ciencia, no, era amor, energía. ¿No? Claro, y creo que sí, que se manejaba el tema de la energía. Ahora fíjate vos, en un momento dado que ellos terminaban de hacer la gira que habían programado a distintos lugares por la zona de Jerusalén, los pueblos ahí, ellos vuelven a su lugar, vuelven a sus casas, vuelven a cada discípulo a reencontrarse con su familia, sus amigos, sus vecinos, y están unos días ahí y luego vuelven con el maestro para seguir. Y cuando vuelven, supongo yo que uno de los discípulos, suponete, le dice a Jesús, maestro, me ha ocurrido algo. Cuando he llegado a mi casa y he hablado con mi hermano, con mi primo, con el vecino, me han preguntado por dónde había andado. Yo les conté que andábamos con usted y que íbamos predicando y que íbamos haciendo sanación. Y ¿sabe qué me ha dicho la persona a la que le contaba? Que estoy loco de hacer esto tan raro y esas cosas, ¿no? Y miraban raro. Se miraban raro, ¿no? Un poco lo que por ahí no tanto, pero estaba pasando hasta hace poco y quizás actualmente. Sí. Y entonces creo que ahí, porque si no entiendo por qué Jesús dice esta frase: no se puede arrojar perlas a los cerdos. Es decir, no se puede dar algo tan valioso para que sea chapaleado en el barro. Cierto, ¿no? ¿Me entiendes? Para mí, Jesús le dice: usted está
transmitiendo algo que usted está haciendo que es muy valioso y que si se lo cuenta a otra persona que no lo entiende porque no sabe el fundamento que tiene, y bueno, es arrojar perlas a los cerdos ahí. ¿Qué van a hacer? Le van a pisotear el barro. Y bueno, y es lo que, para mí, esa parte creo que corresponde a eso, ¿no? Cuando él dice, no se puede arrojar. Muy bueno. Jorge, la verdad que es muy interesante. Esto continúa, ¿no? Sí. Esta es la segunda parte, pero va a continuar. Habrá una tercera. Me quedan muchas preguntas ahí en el tintero, así que creo que lo vamos a evacuar en el próximo programa. ¿Cómo no? De acuerdo, Alejandro, con muchísimo gusto. Vos sabés que para mí es un gusto venir acá, es un gusto poder hablar un poco de estos temas que, si bien están ahora circulando un poco, de todas maneras, todavía sigue siendo esto un misterio, sigue siendo bastante incomprendido para la mayoría de la gente, aunque hay mucha gente que está hoy por hoy entrando en este tema y interesándose y desarrollando algunas técnicas, como dijimos el otro día, que el Reiki, que la imposición de manos, que las terapias ahora está la biodescodificación. Bueno, sí. Hay varias que están, como dijimos el otro día, están como en este momento tomando fuerza. Y bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que todo este tipo de terapias complementarias, llamémosle así, va a ser muy importante ir incorporándola en la medicina, en la sanación, en estas cosas. Y en la medida que la medicina científica deje lugar un poco a estas técnicas, se van a lograr resultados extraordinarios. Esto lo digo con la convicción absoluta de que es así. En estos que ya llevo a ver del año 95 que me metí a conocer esto, y me metí no por curioso, sino por una situación personal mía de salud, que gracias a Dios pude salir adelante, justamente porque hice una complementación de la medicina alopática con las terapias complementarias. Algún día vamos a hablar de eso también, ¿no es cierto? Pero en todos estos años, mirá que ya llevo 20 y pico, cada vez me convenzo más. Por ejemplo, en la psicología, en la psiquiatría y en la medicina clásica, el complemento de estas cosas puede lograr resultados increíbles. Qué bueno. Bueno, Jorge, gracias por estar como siempre. No, gracias a vos. Continuamos con el programa. Ya.